Estamos conversando bastante esta semana en todas partes a raíz de los informes de Naciones Unidas en torno al cambio climático, y hay una serie de otras variables que están pasando, cosas que también tienen que ver exclusivamente con nuestro país, como por ejemplo la aceptación de determinados proyectos que eventualmente pueden perjudicar el medio ambiente. Y este tema lo queremos conversar hoy día con Alex Muñoz, que lo hemos hecho muchas veces antes. Él es encargado para National Geographic de lo que se denominan los océanos prístinos, pristine seas. Y esto queda como, Alex, a estas alturas del partido, ¿queda como un título bonito que refleja el pasado o hay todavía océanos prístinos? Hola Fernando. Sí, hay océanos prístinos. Uno de ellos está en el archipiélago de Humboldt, que es justamente el que se va a alterar gravemente si es que se construye el puerto y la mina Dominga. Hay otros también en la Patagonia, en los fiordos, por ejemplo, que hoy día los estamos llenando de salmoneras. Es decir, existen, pero estamos a punto de perderlos por decisiones irresponsables, como la aprobación de proyectos industriales que en el día de hoy van totalmente a contrapelo de lo que se necesita, que es restablecer una relación sana y viable con la naturaleza. Tenemos una dependencia absoluta de la naturaleza y hoy la estamos destruyendo con estos proyectos que parecen del siglo pasado. A ver, ¿en qué dependemos de la naturaleza? Es algo relativamente obvio, pero también existe la visión de que uno, en realidad, el ser humano, crece, evoluciona muchas veces desafiando la naturaleza, creando ciudades en lugares donde no se podía construir porque la naturaleza no lo dejaba, generando una serie de condiciones que permiten la vida humana, donde probablemente hace una cantidad enorme de años nadie hubiese dado un peso porque pudiera pasar aquello. ¿Dónde está el límite, Alex, de la civilización humana en su enfrentamiento con la naturaleza, cuando ya deja de ser un desafío, un reto, una cosa brillante, un ingenio, y pasa a ser un daño irreversible? Efectivamente, en épocas pasadas, nosotros veíamos como sinónimo de progreso la dominación de la naturaleza, es decir, cómo podemos estar en los lugares más remotos, más difíciles y sacar provecho, sacar rentas de la explotación de la naturaleza. Pero si tú ves hoy día lo que dijo el informe del panel intergubernamental de cambio climático, con su informe muy duro, muy chocante, que se emitió hace pocos días, se dice que el cambio climático es completamente una responsabilidad de la acción humana. Es decir, los humanos nos hemos transformado en la principal amenaza de la humanidad. Ahí tienes un límite, digamos. Nosotros no vamos a ser capaces de sobrevivir como especie humana si es que seguimos la misma trayectoria de seguir destruyendo los lugares naturales, salvajes que van quedando en el mundo, como el Amazonas, la Patagonia, el archipiélago de Humboldt y otros tantos que hay en el planeta. Los científicos han recomendado de manera bastante tajante que se debe proteger al menos el 30% del planeta si queremos tener una biodiversidad protegida, porque hoy tenemos una pérdida de especies muy acelerada, se están extinguiendo especies a un ritmo muy alarmante. El cambio climático también está fuera de control y tenemos enfermedades como el COVID que también vienen de la naturaleza, es decir, son enfermedades traspasadas de animales salvajes a los humanos por una mala manipulación o una mala convivencia. Entonces, si no reparamos, si no corregimos esa relación nuestra con la naturaleza, nosotros estamos poniendo en riesgo a nosotros mismos. El planeta va a seguir, somos nosotros los que estamos corriendo riesgo y también nuestra calidad de vida. Y ojo que también estos impactos no los sentimos todos al mismo tiempo. No me cabe duda que hay ciertas élites económicas, políticas que tienen mucho más elementos para adaptarse, para comprar, para trasladarse, por ejemplo, para poder blindarse, pero las poblaciones más vulnerables en el mundo son las que van a sufrir primero, y dentro de eso también no solamente están las más pobres, están también las mujeres, están los niños. Eso es la situación que hoy día no solamente nos choca en lo económico, sino también en lo ético. ¿Y cómo corregimos eso? Bueno, partiendo por no aprobar proyectos que destruyen la naturaleza, como el proyecto Dominga. A ver, tú ahí das en un punto que es
está, a mi modo de ver, Alex, en el centro del debate y que tiene que ver con que históricamente, desde que se genera los procesos industriales, tú has creado valor económico a partir de la explotación de la naturaleza. Algunas cosas que son renovables, como la agricultura, por ejemplo, y otras cosas que no, como las deforestaciones, por ejemplo, pero que durante el proceso de talado y de transformación en madera, bueno, generan recursos. Esa doble situación o condición, Alex, ¿cómo se ve hoy día cuando hay un llamado muy fuerte a detener la velocidad de cómo nosotros estábamos deforestando o trabajando en contra de la naturaleza, pero al mismo tiempo se han creado industrias en todas partes del mundo, países que viven de eso, de justamente la explotación de la naturaleza en términos económicos? ¿Cómo se hacen compatibles las dos posibilidades, las dos visiones? Bueno, es perfectamente posible, simplemente tenemos que cambiar el modelo de desarrollo que tenemos, el modelo económico, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, la renta ha sido lo que ha mandado en los negocios, la minería, la pesca, lo forestal. Pero ¿alguien piensa, por ejemplo, que la sobreexplotación pesquera ha sido un buen negocio o ha sido bueno para la gente? No, ha traído renta para algunas personas, los dueños de las empresas pesqueras. Pero hoy las pesquerías están sobreexplotadas y por lo tanto hemos perdido empleo, hemos perdido ingresos como país, se pierden impuestos y el mar también sufre porque el ecosistema también está interrelacionado y cuando tú sobreexplotas una especie se resienten muchas otras. Es decir, ha sido una pésima idea sobreexplotar el mar. Con la minería pasa lo mismo. Si tú tienes minería, por ejemplo, en el norte o en el centro del país como ocurre actualmente, pero eso tiene impactos en el agua, bueno, estás dejando a comunidades enteras sin agua, estás dejando ríos enteros contaminados, el mar también. Incluso había una idea de las principales empresas mineras de tirar los relaves al mar porque ya no había espacio en tierra para tenerlos ahí. Entonces, nadie habla acá que hay que pasar a vivir en la época de las cavernas, sino que estamos hablando de transformar el modelo económico que tenemos de manera que podamos sobrevivir como humanidad de buena manera y con una buena calidad de vida. Por ejemplo, las energías renovables han sido un éxito, ¿cierto? Hoy día más del 20% de la energía chilena se produce de manera renovable, de manera limpia. Ese es el camino. Pero hace pocos años, ¿te acuerdas cuando estaba el proyecto de Hidraicén? Se nos decía que si no construíamos más represas, nos íbamos a quedar sin luz. Bueno, hoy nos estamos quedando sin luz porque se apostó a la hidroelectricidad. Con la sequía que hoy tenemos, la hidroelectricidad es una muy mala fuente de energía y una fuente muy cara. Entonces el mundo cambió. Tenemos una crisis ambiental sin precedentes. Además tenemos una crisis política en Chile que también está llevando una convención constitucional que va a traer nuevas reglas y una nueva relación entre las personas, la naturaleza y las comunidades. Tenemos incluso nuevas autoridades regionales. No hay que olvidar que este es un territorio distinto. Esta es la región de Coquimbo, que recién eligió una gobernadora y que no pudo intervenir en la evaluación de impacto ambiental de Dominga, pero sí lo hizo la autoridad central, es decir, un delegado presidencial. Entonces, todo ha cambiado. Todas las circunstancias que rodean a proyectos como Dominga han cambiado. Lo único que no ha cambiado es el presidente de la República, que fue un socio inicial en el proyecto Dominga y que hoy su gobierno lo aprueba contradiciendo informes técnicos de los mismos cuerpos técnicos de los ministerios, como pasó con el informe de CONAF, que fue contradicho completamente por el Ceremi de Agricultura, del cual CONAF depende. Entonces acá hay una visión política antigua, obsoleta, que apunta a seguir sacando rentas de la naturaleza cuando lo que tenemos que hacer es vivir en armonía con esa naturaleza, no poniendo en riesgo hábitats esenciales para las especies, que nos dan no solamente una regulación del clima, sino que también nos dan alimento, dan empleo a través del turismo, a través de la pesca artesanal y muchas otras cosas que benefician a las comunidades. Cuesta a veces pensar que alguien va a hacer algo que finalmente a sabiendas lo va a perjudicar.
y por lo tanto uno tiende a pensar, a ver, pero las personas que sobreexplotan algo y saben que y eventualmente eso puede redundar en un perjuicio posterior, o las personas que generan una energía tremendamente sucia o generan condiciones de explotación de una mina que necesita vaciar valles de agua. Bueno, una de dos, Alex, y te lo pregunto en términos humanos en el mundo, no solamente el caso chileno. Una de dos, uno pensaría en términos racionales, o las personas no creen que los efectos del cambio climático vaya a ser tan grave como para que eventualmente termine siendo un perjuicio lo que hacen, o no creen eso, o simplemente explotan porque saben que la cosa se va a acabar y por lo tanto hay que retirar todo lo posible antes de que se acabe. Entonces, en esas dos circunstancias, que son las dos circunstancias malas o nocivas, se pierde siempre. No hay ni una posibilidad de ganar. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos viviendo en un mundo cuyo paradigma es la competencia. ¿Y qué es la competencia? Ganar frente al resto. Es decir, yo gano primero, no importa lo que pase después. Lo importante es yo llegar primero. Con la renta pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes, por ejemplo, 10 empresas pescando, tratan de pescar lo más posible antes que el resto, en vez de decir, bueno, pongámonos de acuerdo y acá tenemos que convivir porque si es que sobreexplotamos, vamos a poner en riesgo la digamos, viabilidad económica de todos. Entonces, cuando cambia esa lógica de la competencia hacia la colaboración y entendemos que tenemos un límite, primero, natural. Segundo, que tenemos que ponernos de acuerdo para saber cómo respetar ese límite y poder beneficiarnos todos al mismo tiempo y no competir para ver quién llega primero y no quedar fuera, digamos, de los beneficios. Bueno, ahí cambia la lógica y eso es justamente el cambio de paradigma que está viviendo Chile y muchos países del mundo donde estamos redefiniendo las reglas de convivencia. La Convención Constitucional y la nueva Constitución efectivamente es un rediseño, es un repensar Chile en base a paradigmas que hoy están obsoletos porque no se hacen cargo de los problemas que tenemos con las competencias, con la relación con la naturaleza, con cómo las comunidades viven en su territorio de manera tranquila, porque ninguna de las personas que son dueñas de Andes Iron viven en la comuna de La Higuera, ninguna de las empresas salmoneras viven en los fiordos donde viven las comunidades del sur, en la Patagonia, es decir, acá son inversiones rentistas de personas que viven seguramente en la capital y que usan los territorios simplemente como basureros o como lugares donde hay recursos naturales para poder explotar. Entonces, acá hay una redefinición de poder también, ¿no? De formas de convivencia donde el eje, digamos, se está cambiando de esta competencia a una lógica mucho más colaborativa, donde tenemos que ponernos de acuerdo porque si no, no cabemos todos. Ahora, Alex, está la otra situación, la otra condición que probablemente funciona mucho más con algunos países que con nosotros, a pesar de que yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a lo mismo. Y que es, me recuerdo, cuando de pronto se le atribuyó a el Amazonas el pulmón de lo que quedaba del planeta y que por lo tanto tenía que cuidarse. Y yo me acuerdo que no sé si fue el propio Lula que estaba ahí y dijo, claro, no cuesta nada llamar al Amazonas el pulmón que hay que cuidar para todo el planeta después de que ustedes talaron todos sus árboles en los países y ahora tienen que cuidarse de que nosotros no hagamos lo mismo, no hagamos exactamente la misma empresa o la misma producción, porque resulta que ahora es un pulmón que eventualmente necesita todo el mundo para poder mantenerse. Pero es cierto de que de repente tú llegas a un lugar que te parece súper prístino y súper, llamémoslo así, intocable, y lo tratas de conservar, pero
las localidades o las poblaciones ahí te dicen, mira, nosotros necesitamos invertir, somos pobres, no tenemos nada. Ustedes agotaron sus propios bosques, ¿por qué vienen ahora a tratar de cuidar los nuestros, digamos? Sí, mira, eso es en parte verdad. Por ejemplo, en las conferencias de cambio climático y también de la conferencia de biodiversidad, que va a ser en China en poco tiempo más, se discute cómo el mundo desarrollado tiene que apoyar financieramente al mundo en desarrollo para poder proteger estos lugares, ¿no? Se da cuenta, digamos, de una cierta injusticia en que los países que colonizaron, como los europeos, por ejemplo, usaron todos los recursos de África y América para enriquecerse y ahora ellos piden que los países en desarrollo no lo exploten. Por eso que hay mecanismos financieros para apoyar eso. Sin embargo, hay estudios muy importantes como el informe Waldron, que es un estudio que se hizo con más de 100 economistas y científicos, que se comprobó que proteger la naturaleza en un 30%, es decir, el 30% del planeta con áreas protegidas en tierra y en mar, trae beneficios económicos mucho más grandes que los costos en una relación de 5-1. Y que en el futuro, de ahora en adelante, el sector turismo va a crecer entre un 4 y un 6%, de turismo de naturaleza me refiero, cuando el sector pesquero y agrícola van a crecer cerca del 1%. Es decir, la apuesta para generar riqueza en el futuro no va solamente en talar el bosque o en sobreexplotar el mar, va justamente promover actividades asociadas a la conservación de la naturaleza, como las visitas, el turismo, las experiencias. Todas esas cosas generan muchísima riqueza y que además son sustentables, es decir, pueden durar para siempre. Y esos son los cambios que uno tiene que hacer. La industria de las energías renovables también es muy importante. ¿Por qué Chile va a seguir, por ejemplo, invirtiendo en carbón o extrayendo gas o mínimamente petróleo cuando es rico en energías renovables, a tal punto que nosotros podríamos hasta exportar energías renovables luego de nosotros habernos abastecido? Entonces tiene que ver con el tipo de economía que uno también quiere generar. Y esa es una discusión que es muy relevante para los candidatos presidenciales. Vamos a seguir apostando al cobre, a la explotación del monocultivo del pino, con los eucaliptus, que son los que han traído todos los incendios también, ¿cierto? Y la sequía. O vamos a transformarnos en una potencia de turismo de naturaleza o una potencia de las energías renovables, como el hidrógeno verde también, por ejemplo. Son cosas que nosotros podemos hacer, incluso trayendo más recursos, trayendo más bienestar a la gente, sin poner en riesgo todo lo que necesitamos para seguir viviendo bien. Porque con este modelo te aseguro que hay muchas localidades, como Ventanas, Coronel, Huasco, las zonas de sacrificio, que han pagado todos los costos del desarrollo chileno, porque ese desarrollo ha sido inequitativo. Las zonas de sacrificio han sido la alfombra bajo la cual se ha tirado toda la basura del desarrollo. Y eso no podemos aceptarlo éticamente, porque es una desigualdad brutal, social y ambiental, que va en contra de los derechos humanos de nuestra población. Ahora, tú mencionaste ahí varias cosas interesantes. Por ejemplo, las energías renovables. Mencionaste el hidrógeno verde, que entiendo que este gobierno está haciendo una promoción muy grande, lo escuché al ministro de Energía, de capitalizar mucho y rápido en justamente el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Qué tanto tenemos nosotros de aquello y cómo se puede utilizar en la lógica de lo que tú estabas mencionando, que vaya en el equilibrio del medio ambiente y no en algo que lo perjudique? Sí. El hidrógeno es una fuente de energía muy importante, muy fuerte, digamos, ¿no? Es un combustible que nace de la separación de las moléculas de agua y se extrae el hidrógeno para producir energía. Y el hidrógeno verde es ese mismo proceso hecho con energías renovables. ¿Por qué? Porque la separación de esa molécula para extraer el hidrógeno se hace con mucha electricidad, es muy intensivo, ¿no? Requiere mucha electricidad para poder separar esa molécula. Y al hacerlo con energías renovables que en Chile abundan, se llama hidrógeno verde. ¿Qué es lo difícil de todo esto? Que todavía sigue siendo un combustible caro y por lo tanto se proyecta
que puede ser competitivo en Chile de aquí a unos 10 años más. Pero es importante empezar lo antes posible. Segundo, consume mucha agua y por lo tanto hay que ponerlo en lugares muy estratégicos para que no cause un problema de sequía o de alterar cauces de agua que traigan otros problemas ecológicos. Pero es importante, es una innovación donde Chile puede ser líder. Y eso puede traer, es un combustible es una energía tan potente, es una fuente de energía tan potente que podría ser incluso el reemplazante del petróleo para aviones y para barcos. Ese es el futuro del hidrógeno verde y por eso que se le ha puesto una importancia estratégica tan importante. Ahora eso también podría abastecer a Chile en múltiples necesidades, como la electromovilidad, en la minería. Entonces, muy importante. Pero es una especie de subproducto, digamos, de la energía renovable, porque es hidrógeno producido a través de las energías renovables que hoy día abundan, como el sol, el viento, la geotermia, la energía maremotriz, que todas son muy abundantes en Chile. Alex, probablemente te toca enfrentar de vez en cuando a personajes que son los equivalentes, si tú quieres, a los antivacunas, digamos. Es decir, gente que francamente no cree que estemos en el umbral de un potencial desastre medioambiental, que se basa en criterios no solamente conspirativos, porque eso quizás son más fáciles de lidiar, sino que en criterios cíclicos. Y te dicen, mira, pero dame tú una cantidad suficiente de años y vas a encontrar heladas en el desierto del Sahara, y vas a encontrar sequía en el Amazonas, vas a encontrar un montón de cosas. Estos son ciclos y te tratan de justificar básicamente que no hay que hacer ninguna cosa demasiado estructural en términos de cambio, porque básicamente el medio ambiente está siendo afectado por una ola que ya va a pasar. Y desde ese punto de vista, ¿qué se contesta? Hoy día está completamente despejado que el cambio climático, primero, es una realidad y segundo, fue causado por la acción humana. Si uno ve el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, uno puede ver una revisión de unos 2.400 papers científicos, más de 200 científicos de todo el mundo, incluyendo algunos chilenos, que acreditaron eso sin ninguna duda. Uno puede aún así creer que la Tierra es plana, digamos, ¿no? Pero eso no está basado en la ciencia. Uno puede decidir no creer en la ciencia, pero la ciencia sigue existiendo. Eso no importa, no depende de las creencias de algunas personas. Lo otro que también hay ciertos estudios que son interesados y hay que ver quiénes los financian. Si una empresa petrolera financia un estudio que te dice que el petróleo es bueno y que el cambio climático es una mentira, bueno, lo más probable es que ese estudio simplemente no sea creíble porque no es independiente. Pero los estudios independientes, de manera no solamente masiva, sino que hoy día de manera, yo diría, en un consenso mundial, sabemos que los problemas ambientales que se están describiendo son graves, algunos son irreversibles y que se nos está cerrando rápidamente la ventana para resolverlos. Entonces tenemos que poner el pie en el acelerador y tomarnos muy en serio las acciones que tenemos que tomar ahora y no en 10 años más respecto del cambio climático, respecto de la pérdida de biodiversidad y la protección de las áreas salvajes que van quedando en el planeta, y también la protección de estas áreas para no promover o no facilitar la zoonosis, es decir, nuevas pandemias como el coronavirus, que mira los costos que está trayendo. Lo bueno es que el cálculo de las soluciones, por caras que sean, son mucho más baratas que enfrentar las crisis sanitarias y ambientales que hoy estamos viviendo. El coronavirus ha implicado pérdidas por trillones de dólares en todo el mundo, pero la solución, si uno empieza, por ejemplo, evitar los contactos de los humanos con estos animales salvajes que transmiten esta zoonosis, cuesta bastante menos. Estamos en el orden de los 140 billones de dólares si nosotros queremos proteger el 30% del planeta, lo cual es un verdadero seguro de vida para nosotros. Si nosotros protegemos el 30% del mar y de la tierra, vamos a poder tener una regulación del cambio climático mucho más efectiva, que acompaña a la necesaria baja en las emisiones, la reducción de las emisiones de efecto invernadero. También se protegen los sumideros de CO2, no solamente los bosques, estoy hablando de los bosques de algas, por ejemplo. El mar es un gran sumidero de CO2 a través de las algas y otras especies. Y también nos protegemos creando una barrera entre
estos bosques donde salen las enfermedades que, si uno las abre, hay una caja de Pandora donde podemos encontrar virus y muchas otras cosas, y los humanos que nos estamos acercando demasiado a esas zonas porque las hemos ido depredando. Entonces, tenemos ahora una oportunidad, pero yo diría que es la última oportunidad para poder revertir esta gran crisis. Y por lo tanto, yo esperaría que los gobiernos, y los próximos, se den cuenta que tienen una responsabilidad y no sigan aprobando proyectos que van a destruir la única tabla de salvación que vamos teniendo, que son estos lugares naturales prístinos que van quedando. Alex Muñoz, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Chao. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos.